La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto este reencuentro, esta resistencia de la sed y el agua y la aprobación de parte de ustedes del material, de las entrevistas que les entregamos, y eso nos reconforta como el primer día. Nos da ánimo, nos da el empuje como para seguir buscando aquellos temas que realmente importan, que quedan ahí en Antel TV, en YouTube, por Cardinal TV para todas las señales cables del interior, y lo pueden ver. O sea, material que ya no es nuestro, que está en la nube y que ustedes pueden ver en el momento que quieran. Y eso es una gran facilidad. Obvio que las cámaras, las pantallas calientes todavía siguen siendo en el Uruguay la de los canales de aire, ¿no? Y bueno, eso va a llevar un tiempito más. Bueno, no me quiero meter en temas que no es caso, pero ya me vienen a la memoria una cantidad de cosas. Estoy recibiendo hoy al profesor de Filosofía y Ética, Pablo Romero García, educador, podemos decir, profesor, de nada menos que de la materia que casi en esta reforma educativa estuvo por desaparecer y que para mí es fundamental, que es la filosofía. Bienvenido y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un honor, bueno, por tu trayectoria de tantas décadas periodística, y bueno, y la sed del agua, que la verdad que es un programa también que es icónico de la televisión uruguaya, de los medios uruguayos en general, así que realmente empezar a formar parte de ese selecto grupo que ha podido estar en el programa y dialogar contigo, para mí es realmente un honor, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho. Y estar ahí en la nube junto con todos los demás. La invitación, exactamente. Te sumás a toda una historia de 40 años. Exactamente. ¿Qué está pasando hoy en la educación con esta reforma? Bueno, la reforma no puede coincidir en los diagnósticos iniciales. Uruguay tiene un problema en el egreso de la educación media superior desde hace muchas décadas. No es una novedad. 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo en Uruguay. Liceo UTU, o sea, educación media superior. 4 de cada 10. 4 de cada 10. O sea que vos andás sacando cuenta, Raquel, que si uno se cruza, yo empiezo la calle de cada 10 jóvenes que nos crucemos en el entorno 20, 21 años, que es más o menos hasta esa edad por el rezago que algunas de las evaluaciones estadísticas han aportado estos datos. 6 de esos 10 jóvenes ni siquiera han terminado el liceo o la UTU, ¿no? Esto es un gran problema a la interna, y externo también, ¿no? Pero bueno, en la interna es realmente preocupante. Es importante también señalar que al finalizar el año 2000, ese egreso era del 28%. O sea que Uruguay vino escalando, subiendo muy lentamente en ese egreso de la reforma. La anterior reforma importante fue la reforma Rama, al final del primer gobierno de Sanguinetti y del Partido Colorado. Ahora tenemos en vía otra reforma, y toma esta situación y lo toma señalando también que sobre todo los quintiles más bajos son los que están en ese mayor grado de deserción, de rezago. Cuando uno analiza las internas de esos quintiles, el quintil más bajo, apenas 18 de cada 100 jóvenes de las zonas de mayor vulnerabilidad social y económica terminan en el liceo. En la otra punta el 81% en el quintil más alto. Claro, porque en un momento... Que igual es complicado, ¿no? Claro, se había subido, digamos, ¿cómo decir? El egreso, la cantidad... El egreso no, el ingreso, o sea, el número de estudiantes. Sí, eso sí, Uruguay tiene una tasa de universalización muy alta. Sí. Uno dice, bueno, quizás parte de la cuestión sea de que justamente el acceso a la educación, la democratización, la masificación, también trajo realidades más complejas, porque antes era más elitista la educación, si se quiere. Podemos analizarlo de ese lugar también, ¿no? O sea, no todos accedían. Probablemente nuestros padres, abuelos,
a veces terminaban primaria y con suerte, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí. de mediados del siglo XX en adelante comienza a haber un proceso de masificación de la educación. Ingresan también realidades más complejas de los quintiles más Claro. bajos que antes ni siquiera se planteaban terminar el liceo, ¿no? Cierto. Y el sistema educativo no logra de alguna manera resolver del todo bien este ingreso masivo a la educación. Lo Claro. que te decía, de hecho a finales de la década del 90, comienzo del 2000, no llegábamos a 3 de cada 10 jóvenes que terminaban el liceo. Esto creció, aunque poco, pero marcadamente, durante los periodos de gobierno del Frente Amplio, pero sigue siendo una situación que está en el debe. Y la reforma parte de alguna manera de esa situación inicial, ¿no? De poder, mejorar ese egreso y poder trabajar sobre todo en relación a los quintiles más bajos. Le erra totalmente en la forma ¿Sí? y en los contenidos, ¿no? Primero porque cuando uno piensa que si vas a reformar la educación, lo primero que tenés que hacer es trabajar codo a codo con los principales actores, los que van en el terreno áulico, en los terrenos institucionales, a llevar adelante esas modificaciones, que son los docentes, ¿no? Y el gran fallo de la reforma educativa ha estado sobre todo en la incapacidad de diálogo con los docentes, ¿no? Que de hecho surge en primera instancia con la propia ley de urgente consideración, porque las modificaciones de la gobernanza, de la educación, previo a iniciar esa reforma, a concretarla, fue eliminar los representantes docentes los espacios de toma de decisión. O sea que arrancamos muy mal. Sí. Y después no se nos prácticamente invitó a ninguna mesa de diálogo, las propias asambleas técnico-docentes que cada liceo, cada espacio, escuela Sí. tienen para discutir, prácticamente los documentos oficiales llegaban pocos días antes de la realización de las asambleas. Cuando se le devolvían a las asambleas las sugerencias, nunca tuvimos respuesta. Entonces, realmente lo que falló fundamentalmente fue el diálogo, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema en la forma. Se falló absolutamente en la incapacidad de dialogar. Una reforma muy verticalista, autoritaria de ese lugar, que impuso sin generar espacios de diálogo y que después en los contenidos asoció prácticamente la educación al campo del mercado del trabajo, ¿no? Sí. Que uno dice, la educación obviamente tiene que ver con el espacio también del mercado del trabajo, pero no exclusivamente, ¿no? Quizás la mayor relevancia de educación tiene que ver con la formación del ciudadano. Y ahí la propuesta realmente yo creo que hasta termina generando mayores brechas de desigualdad, ¿no? Por el planteo de que algunos quintiles más bajos, en tanto no van a ser profesionales, no van a llegar a la universidad, hay que darle una educación muy contextualizada, ¿no? Entonces esta idea de que si en un lugar las familias se dedican al reciclaje, pensemos en contenidos, matemáticas, física, que apunten a que ese estudiante pueda salir e insertarse rápidamente en ese contexto laboral, en ese contexto barrial, porque es lo que conoce. Y uno puede en principio decir, no está mal, pero se corre un gran riesgo, que es generar guetos culturales, porque en definitiva termina viendo como una especie de educación para sectores más vulnerables, educación para pobres, aquellos que están en la clase media o media alta, ya ahí puede haber otros contenidos culturales más sutiles. Ahí pueden dedicarse por ahí a las humanidades, a la filosofía, a la literatura, pensando en una educación preuniversitaria, ¿no? Entonces creo que terminamos fortaleciendo justamente las desigualdades existentes, ¿no? Yo me acuerdo que en el Parlamento, en una mesa redonda que había llamado a los medios, el doctor Jorge Valle, en el primer gobierno de Sanguinetti, hablaba de una educación que preparara a los jóvenes para el trabajo. Exacto. Deterioro del trabajo se ha dado también en este último tiempo. Exacto. Y la deserción, obvio, de los gurises. A lo que se inserta, se suma esta cosa del narcotráfico y de la idealización de ejemplos como el de Marcet y otros seguramente. Hay barrios copados, hay barrios donde hay mucha violencia, muerte, los que mueren son jóvenes en su mayoría. Y yo creo que estamos frente a un gran problema. Claro, es un gran problema y tiene que ver incluso con esto que veníamos hablando, ¿no? Porque la importancia de la formación ciudadana
no es solo pensar el ciudadano que va a ejercer su voto, ¿no? Sino que, bueno, de alguna manera circula en su comunicación con el resto de la sociedad, estableciendo diálogos, estableciendo puntos de comunicación que tengan que ver incluso con los valores deseables de circular en esa sociedad, ¿no? Que participen de los debates públicos, pero que también conciban, como debe concebirse la educación, que no es un espacio meramente de enseñanza de asignaturas, que lo es, pero también tiene que ver con el educar. El educar es más amplio, el educar tiene que ver también con los principios éticos que rigen, ¿no? una sociedad. Entonces digo, cuando uno simplemente coloca la formación educativa en ese espacio de salida laboral, pero no atiende tanto este espacio de la formación ciudadana, del sentido de pertenencia a una comunidad, del sentido de aquellos valores que sí son deseables de circular, ¿no? Sucede esto, ¿no? Que ese sentido lo empiezan a ocupar otras narraciones. Claro. Entonces, muchas relatos, familias nuestras, ¿no? exacto, se construyen relatos. Muchas familias nuestras ya no ven desde hace muchas décadas eso ya la movilidad social vía el campo educativo. Viste que nosotros en otra época nos decían, los padres decían, bueno, yo no tengo por ahí, no sé si te voy a dejar dinero, pero te voy a dejar estudio, porque eso es lo que el principal legado que nos podían dejar. Y además, quiero que seas buena persona, ¿no? En esa idea de que uno se formaba como sujeto en el campo educativo, la educación era lo que en definitiva lo proyectaba a uno desde lo individual, pero pensando en lo colectivo, en ese bien común. Cuando eso comienza a hacerse difuso, donde además el mundo material, ¿no? El mundo de tener, de consumir, empieza a ocupar un lugar importante. Y además, inmediatez lo inmediato, exacto, lo inmediato, porque la vida es ya, porque la vida es pronta, es rápido, empiezan a aparecer otras narrativas en donde no uno ve el poder seductivo, ¿no? El poder de seducción que tienen personajes como Marcet, donde acceden a lugares de consumo de material, de conseguir dinero, pero además de acceder hasta los espacios de los medios rápidamente, ¿no? Porque se ha convertido casi en una especie de showman televisivo, ¿no? Claro, como que el espacio que ha cedido la enseñanza, la escuela, el liceo, la universidad, es que pasa a la universidad Cuando él dice en el relato que aprendió muchas cosas buenas en sus 4 años y pico de cárcel, claro, está diciendo, mirá, podés ser un pibe como yo, que no sé, que trafican en el mundo, pero vienen a hacerme entrevistas. Exacto. Y no te dice, estudien, vayan al liceo, vayan a la escuela, ahí van a aprender los valores que bueno, todos deberíamos considerar que son, como decía hace unos minutos, los deseables. Él dice, no, eso lo aprendí en la cárcel, ¿no? Yo aprendo a cuidarme, a confiar, aprendo de alguna manera a tener... Hay una parte de la entrevista que se le hace, ¿no? Cuidarme, en santo y seña, no solo cuidarse, además él incluso llega a decir, en un momento que le dicen, bueno, ¿por qué elegiste de alguna manera esta vida delictiva, ¿no? Y él llega a decir, bueno, en definitiva... si yo no entraba en este mundo del narcotráfico, del delito, este lugar igual lo iba a ocupar otro. Por lo menos lo ocupo yo que tengo estos valores, ¿no? Y entonces... Sí, y cómo el fútbol, de alguna manera, que es algo muy fuerte en la sociedad uruguaya, se emparenta. Claro, claro. Y hay otro tramo ahí que para mí es muy significativo también cuando él se hace referencia a un reloj que él tiene, y parece que es un reloj muy exclusivo, que lo tienen pocas personas, entre ellas Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces él ata permanentemente esto que también en el campo educativo ha sido durante mucho tiempo un espacio de combate para los docentes, ¿no? Que es señalarle a los chiquilines que el camino del estudio, si bien es un camino más largo, que uno... Muy difícil. Es un camino difícil, que ellos, claro... Además, para el educador es muy difícil. Argumentar, es un partido que, yo digo, a veces entramos a la cancha perdiendo 3-0. Perdiendo, ¿no? Entramos 3-0, sí, perdiendo. Vamos a la guerra con un tenedor de ese lugar, pero es el trabajo, que a esta altura es contrahegemónico, contracultural, pero es nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos que machacar y lo hacemos diariamente en el aula. Porque en verdad, además, en edades en las que gurises ya de por sí son inmediatistas, ¿no? Ya el mundo lo quieren ya. Y la tecnología ayuda. Exacto. Y esta cuestión del éxito,
¿no? Que aparece permanentemente. Y además en una cultura ser famoso en donde la tecnología... Exacto. Viste que son como el trípode ese de 3 patas que... El ser es aparecer, claro. ¿no? O sea, el estar. Por eso te digo la referencia claro. que Marceta aparezca en los medios en horarios principales de un programa, o ya había aparecido anteriormente en el medio de un informativo. Y los uruguayos tenemos un ejemplo que es el Colorado. Claro. El Colorado permanentemente. El Colorado, hasta en las elecciones de la Argentina. Es brutal. Es brutal, es brutal, es brutal. Te quiero decir, el ser, el aparecer es, para mucha gente, es ser reconocido. Y es así. Es ser. Yo te digo incluso, y lo hemos visto lamentablemente entre muchos de nuestros jóvenes, incluso en conflictos de convivencia que se resuelven a veces por la violencia, los chiquinines lo primero que hacen, a veces incluso cuando hay peleas que llegan a ser físicas, es levantar el celular y grabarse. Algo como decir, intervengo, le digo, esto no es la manera de resolver. Entre ellos mismos se filman, porque esa cuestión a veces son videos que se viralizan, y aunque vos aparezcas como víctima o victimario, apareces en un video que se viraliza, y estás después en las redes. El uso del bullying y de la presión, ¿eso lo ven? Pero permanente. Pero nosotros que deprime a chicos... Sí. Es uno de y abandonan el diría, Raquel, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en las instituciones educativas. Uno de los problemas de salud mental, hay un enorme problema de depresión entre los adolescentes. Tremendo. Bueno, Tremendo. No por algo Uruguay es una de las sociedades donde lamentablemente tenemos mayor cantidad de suicidios o intentos de suicidio. Es gravísimo. Posterior a la pandemia ha recrudecido. Claro, lo único que, perdóname que te interrumpo, pero es para afirmar eso. Lo único que corté en mi vida de una entrevista, otras no corté nunca nada, algunas me trajeron muchos problemas, pero era lo que había que mostrar. Lo único fue de un colombiano que fue prefecto de la capital, que era un universitario, y venía a asesorar el Ministerio de Interior cuando estaba Bonomi y todo eso. Y en un momento, en una entrevista, me dice... porque el suicidio en Uruguay tiene otra jerarquía. No se suicida cualquiera. Y yo dije, señor no sabe a quién le está hablando, en qué país está. Alguien con depresión ve esto y dice, ven, es de héroes, vamos. Es lo único que he cortado en mi vida de una entrevista, así, de censura, ¿no? Claro, porque fue censura mía, pero... Por esto de los valores que hablábamos hoy, ¿no? Que lo importante es que los medios, el papel que juegan los medios. Claro, porque en este otro tipo de medios de hoy que buscan para generar lo que sea, audiencia, venta, lo que fuera, o orgullo de fama o lo que sea, bueno, uno, o sea, yo en mi carrera me he limitado a un montón de cosas que podía decir, reprimiste la libertad de información, pero había una cantidad de valores. Yo me acuerdo de la primera vez que entran en pugna y uno tiene que tomar decisión, y los medios hay una responsabilidad. Pero yo he perdido enormemente, he perdido. En el Canal 4 yo fui la primera mujer, ¿no? Y era la única que metía para adelante. Y un día vinieron las primeras imágenes de conflictos bélicos y entonces... fíjate que ahora solamente no sé, la reseña es policial o claro, esto. La crónica policial. Casi es eso. O un poco de las guerras, ¿no? Porque hasta eso nos tienen aislados de lo que pasa en el mundo. Exacto. La información, ¿no? Que es muy desequilibrada. Y entonces yo dije, ¿y esto lo pasamos? ¿Qué les parece a ustedes? Esto es una agresión espantosa, porque el que dirigía era religioso, de no sé qué cuál religión, y decía, tenía pero también sabía que había que vender. Sí, claro. Entonces yo dije, yo no. Yo opino que no. Pero perdí como en la guerra. Ya en aquel entonces, y te hablo de como 38 años atrás. No, bueno, pero es fundamental. Y cómo eso fue permeando, exacto, que hoy si no vemos violencia, si no vemos... Es más, esperamos las muertes, los accidentes. ¿Cómo fueron los asesinatos? Se ha naturalizado. Por supuesto hay un morbo de la condición humana que emerge, pero justamente yo creo que parte de la construcción de una civilización tiene que ver con justamente poner un límite, ¿no? Claro. O sea, porque si no, bueno, en verdad sacamos lo peor de nuestra existencia individual y comunitaria, ¿no?
Y entonces me parece que ahí es donde se juega en las grandes ligas. Va Ferreira, que es, bueno, nuestro principal filósofo. Pensador, tiene entre sus obras valiosas que recomiendo leer, está Moral para Intelectuales, en donde, bueno, uno de sus capítulos habla justamente de la moral para el periodismo, ¿no? Y a mí me parece que es central, porque es uno de los espacios en donde se termina construyendo esto que hablábamos hace un rato también, ¿no? Las narrativas que terminan construyendo los vínculos y las significaciones simbólicas en una sociedad, ¿no? Entonces yo digo, las familias son importantes, el centro, ¿no? Inicial, en donde en definitiva comenzamos a formarnos como personas y a captar los valores, el espacio educativo y el espacio de los medios, ¿no? Que hoy tiene además muchas plataformas, muchos espacios de llegada que se han difuminado en diversos formatos. La adolescencia y la juventud, y hasta te diría los escolares, ya tienen sus vías de información. Claro, claro. Incontrolables en el sentido de lo que miran. Sí, sí. No, bueno, hemos perdido en ese sentido quizá por un lado pueda decir se ganó en cierta libertad en ese espacio, pero por otro lado requiere desafíos enormes de volver. Exacto. Nosotros no podemos, lo que a veces sucede en muchos hogares, esta cuestión de depositar el chupete eléctrico, ¿no? Electrónico en niños pequeños, pero cada vez más pequeños. Y casi sin control, ¿no? de muchos padres, porque bueno, a veces una manera de tenerlo ahí casi entretenido y adormecido, y uno no controla ni en qué andan ni en qué están, ¿no? Y ahí hay un grado de dificultad enorme, porque además, lo hablábamos también hace unos minutos atrás, se han convertido en espacios de convivencia difícil entre los propios adolescentes, ¿no? Nosotros lo hemos visto en los liceos, dificultades hasta, te diría, conforman un grupo de WhatsApp y enseguida hay elementos de agresión o de dificultad en lo que se comparte, que no sea simplemente académico, sino cuestiones que pueden ser muy agresivas, muy violentas, o muy personales, desde las imágenes, muy personales. Entonces, tenemos ahí Y la edición de cosas así que pueden parecer que pueden ser agresivas, y de pronto no fueron agresivas. Yo creo que esto que vos hablabas de los capítulos que hiciste de la serie. Bueno, sí. ¿Cuánta cosa de esa vimos? Exacto. Sí, sí. Entonces me parece que ahí tenemos uno de los grandes desafíos y también uno de las grandes cuestiones a debatir socialmente, ¿no? Porque el avance de las nuevas tecnologías, hay que recordar que en definitiva los aparatitos son un medio y no un fin en sí mismo, ¿no? Entonces también hay que tener un cierto control o debate más allá de, ¿no? Aunque uno respete las libertades, la libertad de expresión, la libertad de ser portador de ese aparato como una propiedad privada y yo ahí hago lo que quiero. Bueno, hay que tener mucha atención sobre todo en el uso que le están dando los niños y los adolescentes, ¿no? Más allá de que los adultos podamos discutir algunas de esas cuestiones, porque yo creo que ahí hay toda una cuestión a discutir. Lo vemos ahora, ¿no? Con el avance también de la inteligencia artificial. Yo creo que el campo de la ética tiene mucho para decir en este sentido respecto de los avances tecnológicos, ¿no? Y a mí me preocupa sobre todo la utilización de este aparato que se le está dando en las nuevas generaciones, en los más jóvenes. Estamos viendo unas dificultades enormes en ese sentido en el sistema educativo, ¿no? Y digamos, afecta también la concentración, el interés. Totalmente. Claro, totalmente. O sea, en el aula es un combate diario. No lo dejan a la entrada. No lo dejan a la entrada. En los liceos, por lo menos los públicos que conozco, queda más en relación a los docentes lo que puedan negociar de alguna manera con los adolescentes. Pero es muy difícil, porque la captación de la atención cada vez es menor. O sea, ¿no? Los gurises a los 5 o 10 minutos ya no te captan la atención, es una atención muy dispersa. Lábil. Sí, lábil y dispersa, ¿no? Que tiene que ver con incluso el propio uso de la tecnología en donde vos saltás de un lado a otro, ¿no? Entonces, los estudiantes ya de por sí cognitivamente están preparados para ese salto. Mucho más vinculado a la imagen que al texto, ¿Qué puede hacer el profesor, el educador en ese sentido? No, yo creo que hay que ¿Se acomoda a eso? Bueno, hay que intentar pelear es difícil. Claro. Hay que intentar acomodarse, pero sabiendo que nosotros también somos una alternativa, ¿no? En el sentido de que también hay que recobrar
el texto, ¿no?, de papel y la lectura a largo plazo y la concentración, ¿no?, en una lectura, incluso aunque sea de pantalla, con mayor cantidad de tiempo. Me parece que esa es una batalla cultural que es fundamental. No están leyendo, básicamente. No están leyendo, cada vez se lee menos. Tenemos un enorme problema en el área de la comprensión, de la redacción de lectura, y te diría de encontrar incluso núcleos argumentativos mínimos en textos simples. De hecho, fue uno de los grandes problemas en la pandemia. Nosotros, cuando pasamos a la pandemia, Uruguay tenía una gran ventaja a partir del Plan Ceibal, que teníamos las plataformas educativas ahí. Rápidamente migramos. Sí. Pero ¿qué pasó? Los gurises, sobre todo de los quintiles más bajos, fueron los primeros en desconectarse. Claro. Porque incluso a veces no comprendían consignas simples que los profesores colocaban en esas plataformas. Claro. Y no estaban acostumbrados al uso educativo y pedagógico de la herramienta tecnológica. O sea, la ceibalita o el celular. Era para ver dibujos, juegos, aplicaciones, redes sociales, pero no la parte educativa. Entonces, ahí tuvimos... Se borraron. Se borraron. Y no se recuperaron. No se recuperaron, fue es como en una pradera, como yo digo, que ya estaba incendiada, tirar una bomba molotov arriba, ¿no? La discontinuidad pedagógica en los sectores más vulnerables fue brutal. Estamos viendo todavía los efectos de esa situación. Pablo, ¿y a quién le está interesando esto? Bueno. No, a ti, ya sé. Pero los profes, ¿qué están haciendo? ¿Qué... Y dando esa batalla... Pero solos. Sí, uno espera, lo que te digo, ¿no?, de tener a los otros actores en consonancia, ¿no? Hoy te he nombrado un poco la familia, los medios de comunicación, por supuesto que los espacios políticos, ¿no? Poder tener realmente apoyo desde ahí. Por ejemplo, nosotros no podemos pensar que cuando un chiquilín atraviesa el portón educativo, eso es simplemente hablar de inclusión. O sea, si nosotros no tenemos el modo de sostenerlo, pero además de trabajar luego en los espacios territoriales de la familia para que cuando regresen a su hogar pueda haber hasta, mira, te diría hasta una organización mínimo del trabajo escolar. Muchos de nuestros gurises vuelven a sus casas y están solos. O no hay nadie que los acompañe en ese proceso. Mirá, es el momento de dejar el celular y hacer las tareas de la escuela, del liceo, te acompaño en eso. Uno lo ve, hay una soledad brutal de muchos de nuestros jóvenes. Una soledad, y ahí la depresión, familias fragmentadas, mucho tiempo solos, con el aparato, ¿no?, que en definitiva se comunican incluso con ese mundo a partir de ese aparato, ¿no?, pensando que uno está en el mundo de comunicación con los otros. Claro, que está pero muchas veces no hay una cara, no hay una presencialidad, ¿no? Y lo ves en la actitud también, de como que se van cerrando un poco, ¿no?, hacia lo afectivo, hacia lo social. Sí. Eso de no se tocan, yo qué sé. No, dificultades en la y si no se pelean, ¿no? Exacto. Si no es la agresión directa. Por eso lo que te decía, el mayor problema que nosotros tenemos que estar en este momento es la convivencia entre nuestros jóvenes. Y para eso habría que hacer, bueno, ya que está incompleta la reforma, ¿no?, habría que completarla. Y ahí hay que trabajar. Mira, yo creo que yo le decía a los maestros, cuando yo empecé hace 40 años, que hacían paro, huelgas, los profesores para reivindicaciones, ¿no? Entonces yo les decía, hagan como los japoneses, den clase en las veredas, no porque no es no sé qué, porque... pero hay que salir a las calles, me gusta esa idea, es importantísimo. Rompan, pero hace 40 años que se los vengo diciendo. Así como les vengo diciendo a los presidenciables y que fueron presidentes, ocúpense de la... Bueno, vos sabés lo que he hecho más o menos, de la salud mental. Fundamental. Me miraban como diciendo, esta mujer está más loca. Nosotros no tenemos, por decirte algo, en el sistema educativo, hablamos de reforma, de reformar y cambiar, y lo marcamos mucho sobre la currícula, o sea... Sí. Eso de no memorizar, o pongo esta materia, o pongo menos o más. Y lo otro, lo que se está vendiendo ahora, que memorizar menos, razonar más. Exacto. Y eso lleva... Es un proceso que se arranca, además, ya te digo, de los primeros años de la educación formal, acompañando a las familias para que puedan acompañar ese proceso educativo. Ahora, ¿no? Finlandia quedó lejos. Sí, lo que pasa es que Finlandia tiene mucho que ver también, nosotros colocamos ese ejemplo de Finlandia, ¿no? Pero Finlandia también tiene culturalmente, digamos, su población es muy diferente a la nuestra. Claro. Nosotros tenemos un gran problema de marginalidad cultural, debemos y entenderlo marginalidad real. O sea, es que la marginalidad principal, más allá de la económica, ¿no?, que por supuesto que es terrible,
la gran crisis es la marginalidad cultural. Solo tenemos un gran déficit de capital cultural instalado en nuestros jóvenes y que está enquistado en 3, 4 generaciones familiares en muchos de nuestros hogares, Sí. donde por ahí el libro es un objeto extraño, donde no hay un diálogo fluido en torno a las ideas entre las familias. Pablo, cuando yo empezaba... O sea, eso hay que entenderlo, porque la principal crisis que nosotros tenemos es cultural. Pablo, o sea, hay que entenderlo, cuando ¿no? yo Más allá de lo empezaba y me económico. metía en los lugares de hoy, zona roja, ¿no? Sí, claro. En aquel entonces lo eran, pero no eran tan peligrosas, de pronto inhabitables, aunque sí nos detenían con botellazos o te tiraban bolsas de leche para que pararas el auto, qué sé yo, Claro. cosas así, ¿no? Sí, sí. Eran como cosas suaves, ahora son tiros, me parece, o más o menos. Nosotros entrábamos a estos lugares y encontrábamos, ya en aquel entonces, te hablo de décadas atrás, una de las mujeres, que ya era mayor, porque había tenido, yo que se supone que había llegado a sexto o a primero del liceo, que se encargaba de los gurises que quedaban en banda y era la que les enseñaba, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, la matota, no me acuerdo que tenía un nombre en aquella época. En aquella época quien se encargaba como un poco de esa había educación todavía comunitaria la estructura sociocultural del Uruguay le permitía a esa gente en pleno situación adversa organizarse. Pero eso desapareció. Eso no está. Eso No está más. O sea, entonces se entiende, muchas veces pensamos cuando hablamos, ¿no? Que muchas veces te diría que desde el mundo político esa cuestión, lo que hablábamos recién, ¿no? De pensar solo en la modificación de la currícula o educación, pero no trabajamos en los territorios donde los diversos ministerios, ¿no? Deberían ayudar permanentemente, no solo en cuestiones económicas, sino de reingreso al sistema educativo, te diría. Yo creo que hay que generar yo hice una propuesta que se llama, un plan que se llame reintegrar, incluso que los padres puedan volver al sistema educativo, aquellos que no lo han podido junto con los hijos culminar, de poder estudiar a la par de los hijos, porque yo creo que hay que generar ese espacio educativo, sobre todo yo creo que es un gran en debe los lugares que más no lo ve vulnerables. la clase media y media alta uruguaya, por supuesto, y tal vez lo ve la clase política, pero es un tema, vamos a decir la verdad, es un tema difícil de resolver. Es un tema difícil de ver, pero ahí es donde nos jugamos para mí el futuro, ¿no? El gran partido realmente está en el campo de la educación y cuando a veces veíamos esto que te decía también, ¿no? Modificamos la currícula, pero no tenemos equipos multidisciplinarios en los liceos. Recién hablábamos, tenemos dificultades de convivencia, de salud mental, o tenés a veces una psicóloga para 1.500 alumnos, no tenés un asistente social que pueda establecer vínculos con la familia. Tenemos incluso ingresos de chiquilines que por suerte se están en esto de democratizar diversas situaciones en el sistema educativo. A mí me ha pasado tener incluso algunos alumnos con registros de autismo y yo no sé siquiera cómo abordarlo porque la propia formación docente no lo vemos, claro. O sea, no tenemos esa formación y tú lo tenés sentado ahí en el aula y no sabemos cómo abordarlo porque no tenemos apoyo. Entonces yo a veces es como un grito desesperado en el desierto porque muchas veces vos ves las clases, ¿no? políticas o el ciudadano común, que cómo piensa el lugar educativo es, bueno, yo dejo ahí a mi hijo y la maestra y el profesor deben encargarse de educarlo, de atenderlo en sus diversas dificultades. Cuando nosotros no tenemos apoyos y herramientas, es muy difícil, ¿no? Entonces es un trabajo en esa primera línea de atención. ¿Cómo se resiste, pero Pablo? requiere apoyo. ¿Cómo se resiste? Yo también fui profesora y creo que esto no lo podría haber resistido, de verdad. Bueno. De verdad, porque ya en aquel entonces era muy difícil. Hay dificultades, uno lo ve muchas veces cuando te dicen, no, a veces los profesores, hay un porcentaje de profesores que faltan, sí, ¿no? sí, que tienen tienen licencias médicas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha marcado la docencia como una de las tareas, ¿no? de mayor tensión, ¿no? Sí, de mayor estrés, burnout, ¿no? El quemado, ¿no? En español, burnout. Está permanentemente presente, ¿no? Tenemos muchas veces personas que no sostienen esa atención, esas dificultades, que tienen licencias médicas por estrés. Entonces hay que hacer un acompañamiento desde ahí a los docentes y los maestros para que realmente podamos... muchas veces dice, hay una reivindicación salarial. Está bien, porque en verdad incluso el salario tiene que ver con el lugar en el que vos dignificás y colocás a la profesión docente en el marco de una comunidad, ¿no? El valor simbólico que vos le das. Pero muchas veces ese salario tiene que ver con que tenemos docentes que tienen entre 40 y 60 horas para poder acumular, ¿no?
diversos salarios que les generen una vida medianamente digna, pero es un disparate que un docente pueda estar atendiendo esa cantidad enorme de alumnos, de grupos, y que tenga se desprofesionaliza realmente, porque un profesor además debería estar formándose permanentemente, ¿no? Entonces para eso requerís tener más tiempo libre para poder continuar tu formación, porque ese es otro problema. El docente termina agotado, después de jornadas, ¿no?, semanales de 40 o más horas, entonces no tiene tiempo también para seguir cultivándose. Entonces vos no te puedes convertir en un burócrata que da simplemente más o menos lo mismo, porque los nuevos desafíos te implican a que vos tengas formación permanente, que hagas un posgrado, que sigas viendo cómo los desafíos que el mundo tecnológico nos arroja, poder enfrentarlos, ¿no? Entonces no tenemos esos espacios tampoco de formación. Y eso genera una dificultad, ¿no?, importante, a mi entender, en la profesión, en la formación de nuestros jóvenes y en definitiva redunda esto en una consecuencia social. ¿Sabés lo que estoy pensando? Yo, si fuera, no sé, tuviera responsabilidad de un proyecto político, de un programa, pondría un solo, siempre lo he dicho, un solo tema. Porque suponete, lo hablaba con la senadora Nan, suponete que te ocuparas de la educación. Pero de la educación con todas estas variables, con todo esto, hasta reformar lo que haya que reformar. Exacto. Y sacar lo que haya que sacar y integrar lo que haya que... Estás abordando casi la médula de lo social. Es realmente el eje, ¿no? Porque hacia ahí creo que después uno abre todos los caminos. Uno abre realmente todos los caminos. Porque incluso cuando muchas veces concentramos los temas económicos, ¿no?, incluso desde ese lugar, también, ¿no?, lo educativo es fundamental, porque incluso si pensamos en términos, ¿no?, de estas desigualdades que te hablaba hoy, ¿no?, de las brechas de desigualdad entre los quintiles más bajos y más altos, tiene mucho que ver con la concepción de la justicia distributiva también en términos económicos, ¿no? Y hasta que no comprendamos que nosotros no somos la India con eso de las castas, pero pegamos en el palo, el origen socioeconómico de los alumnos sigue siendo determinante en Uruguay para sus posibilidades de proyección hacia adelante y de futuro, ¿no? Y que el acceso sigue siendo determinante. Naciste en Casaballe, claro, no es lo mismo que nacer en Punta Carretas. Que el acceso, ¿no?, se haya multiplicado no significa que la salida esté garantizada. Tenemos las brechas cada vez más altas, Raquel. O sea, en las diferencias, ¿no? O sea, hay una masificación, una universalización en el acceso, hemos mejorado mucho de ese lugar, pero estamos lejos de poder resolver la desigualdad que tenemos en este Uruguay tan pequeño, que a veces nos resulta una sociedad tan homogénea, ¿no?, para las vistas ajenas y propias, y sin embargo tenemos estas enormes dificultades instaladas, ¿no? Y el principal desafío es educativo y cultural. ¿Por qué brindaríamos? Es que es obvio, ¿no? A ver, pero bueno, proponelo tú con Stagnari, que logra todos los milagros. Bueno, yo creo que hay que brindar porque realmente el año que se nos viene y los años que se nos vienen hacia adelante podamos lograr tener políticas de acuerdo. Yo creo que el tema educativo debe ir más allá de las divisas partidarias. Uruguay tiene una enorme dificultad en poder generar políticas educativas a largo plazo, 15, 20 años más allá de los partidos. A largo plazo de cualquier tema. De cualquier tema. Vivimos siempre con pulsadas electorales, son periodos electorales. Cuando decís a 30 años, no. Ojalá. Exacto. Ojalá se den Creo que ahí tenemos políticas a largo plazo en todo sentido. Que encontrar esos espacios, ¿no? En el campo de la educación y la cultura. Nos jugamos el gran partido como sociedad y tenemos los diagnósticos hechos. Yo hay que avanzar brindo porque resistan los profesores, pero resistan desde adentro, ¿no? Haciendo y proponiendo, porque eso los va a enriquecer en vez de empobrecer y enfermar, que es el otro camino. Salud. Salud. No sé si estuve bien o mal, pero es lo que sentí. Ese es el camino. Muchas gracias. Nos vemos. La sed y el agua. La sed y el agua.